Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Levítico. En nuestro programa anterior iniciamos nuestro estudio del capítulo 15 de Levítico y comenzamos a considerar el aspecto de los flujos del hombre dentro del tema central de este capítulo 15, que es la purificación de los flujos. Y decíamos que la naturaleza humana es corruptora porque es pecaminosa. Aún el hombre que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo todavía lleva su vieja carne pecaminosa. Es asombroso hoy en día que sean tantas las personas que se interesan en las ceremonias religiosas y observan cuidadosamente esas ceremonias, pero tienen un corazón que está sucio como lo peor. Todos, amigo oyente, tenemos ese tipo de corazón, a menos que haya sido limpiado por la sangre de Jesucristo. Finalizamos diciendo que Santiago presenta esta verdad en forma muy práctica en su epístola, capítulo 1, versículos 14 y 15, donde dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pablo clamó en desesperación en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18, diciendo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El flujo del pecado puede ser visible o invisible. Puede fluir sangre y pus en forma visible, o puede hacer que nada aparezca en la superficie. Sin embargo, allí está. La inmundicia que está en consideración aquí es la que se encuentra en los pensamientos y en los pecados secretos. Y presenta un tremendo contraste con lo que Dios requiere. El salmista dice en el Salmo 51, versículo 6, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este pasaje debe humillar al orgulloso y mostrarle la total repugnancia de su vida a la luz de la santidad de Dios. Esto le da al hombre otro punto de vista o perspectiva en cuanto a cómo se vea ante un Dios justo y santo. Escuche usted lo que dice David una vez más en el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchas veces Dios ha puesto énfasis en su palabra sobre el hecho de que el pecado es extremadamente perverso. Un ejemplo de esto que usted debiera estudiar se encuentra en Ezequiel capítulo 16, versículos 1 al 13, donde Dios expresa con toda claridad a los israelitas que en sí mismos no tenían ninguna virtud ni nada de atractivo, sino que eran totalmente repugnantes ante Él. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Tu padre fue amorreo, y tu madre hetea. Esas son algunas de las frases de este pasaje. En otras palabras, eran inmundos y de mala ascendencia. Si usted prefiere leer también todo el capítulo 59 de Isaías, en el verso 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Volviendo ahora al capítulo 15 de Levítico, leamos los versículos 4 hasta el 7. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Vemos aquí que se declaraba inmundo cualquier lugar en que se acostara un hombre con flujo, como también toda cosa en la cual se sentara y todo lo que tocara sería declarado inmundo. Dios tiene sumo interés en la vida diaria de su pueblo. Su ley abarca aún las áreas más pequeñas e insignificantes de sus vidas. Dios les observa aun cuando están dormidos. El hombre que tenía flujo contaminaba la cama en que se había acostado y aun sus sueños eran considerados impuros. Muchas personas pasan las noches enteras sin poder dormir,
no contando cabezas de ovejas, sino recontando y recordando sus pecados con placer lascivo. Dios tiene interés en lo que pensamos cuando nos acostamos. Él quiere controlar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo lo expresa así en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Escuche usted. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios está interesado en usted, amigo oyente. Tiene interés en usted cuando se acuesta y cuando camina. Tiene interés en lo que toca. Cuando nos sentamos para conversar con los amigos, Dios tiene interés en esa conversación. ¿Estaremos propagando el virus de contaminación? Dios tiene interés en nuestros contactos de negocios y en nuestros contactos sociales. El contacto físico de lo limpio con lo inmundo siempre propaga la enfermedad a lo limpio. Amigo oyente, no podemos estar con los del mundo, ni aun caminar por la calle sin contaminarnos. Escuchamos las obscenidades y groserías, vemos las láminas, nos atraen los anuncios y la propaganda, nos contaminan constantemente. Necesitamos reconocer estas cosas y confesar nuestros pecados para ser limpiados por Dios. Todos tenemos esta plaga del pecado, estos flujos, estos pecados secretos. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 12 de este capítulo 15 de Levítico. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Es probable que este pasaje nos cause disgusto, pero tenemos que reconocer que revela la inmundicia del pecado transmitido por medio del contacto. Los reglamentos en los versículos anteriores tenían que ver con la conducta en el hogar, y ahora estos versículos tratan de los contactos en la calle o en algún lugar público, aun en el caso de un contacto accidental. Notamos que esto es también cierto hoy en día. Muchas veces un creyente se halla en algún lugar público o en la calle, y alguna persona vil e inclinada a lo indecente abre la boca y arroja profanidades y obscenidades o alguna blasfemia atroz. Y esto, amigo oyente, nos contamina sin lugar a dudas. Estos versículos deben recordarnos que es posible acompañar o andar con los que nos contaminan. Un creyente puede sentirse sucio después de apartarse de tal grupito, y en realidad lo es. Por eso necesita lavarse, y por eso mismo es importantísimo que permanezcamos en la palabra de Dios. Nos ensuciamos en esta vida, amigo oyente. El salmista en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Escuche también las palabras que Jesús dirigió al apóstol Pedro en Juan 13:8. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto significa que no podemos tener comunión con el Señor Jesús si no somos lavados por Él. Y en Juan 15:3 dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y una vez más en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Volviendo ahora al capítulo 15 de Levítico, leamos los versículos 13 hasta el 15. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Tenemos aquí una vez más presentadas el agua junto con la sangre.
La sangre quita la culpa del pecado, mientras que el agua quita la mancha del pecado. El Espíritu Santo aplicará el sacrificio de Cristo a aquellos pecados secretos que se hallan en nuestras vidas hoy en día. Amigo oyente, ¿ve usted lo que describe esto? Es un capítulo sórdido. Sin embargo, tenemos que confesar que es una descripción de usted y de mí. Necesitamos confesar nuestros pecados secretos para ser limpiados. El salmista dice una vez más en el Salmo 32, versículo 5, Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Continuemos ahora leyendo los versículos 16 al 18 de este capítulo 15 de Levítico. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Es obvio que esto se refiere a las enfermedades venéreas. Una de ellas, la más devastadora, es el SIDA. Francamente, son muy corruptoras. Hoy en día, estas enfermedades constituyen una verdadera epidemia. Dios puede guardarnos de estas enfermedades sociales. Dios tiene gran interés en la procreación de la raza. Dios le dio un don especial al hombre para su propio bien e inspiración, y así el hombre debe guardar este sistema reproductivo con mucho cuidado. El hombre siempre está en peligro de contaminarse con aquello que debiera ser su experiencia más noble. Esto es especialmente apreciable en una lectura cuidadosa de la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 2. Dios nos enseña que debemos guardarnos de los deseos impíos y de los pensamientos lascivos, porque son pecado. Escuche usted las palabras del Señor Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos 27 y 28. Dijo el Señor, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es necesario recordar que el hombre no es capaz de engendrar un hijo que no tenga pecado. La carne pecaminosa no puede producir sino solo carne pecaminosa. David sabía de lo que hablaba cuando él dijo en el Salmo 51:5, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto en nuestro estudio de este capítulo 15. Este aspecto es los flujos de la mujer. No vamos a leer esta sección comprendida entre los versículos 19 hasta el 24, porque evidentemente se refieren a la condición de una mujer durante su menstruación normal. Debía apartarse de sus amigos y amigas durante este período. Era tratada como proscrita y como si fuera leprosa. Esto nos parece hoy en día como algo excepcionalmente severo. Y la única explicación que podemos ofrecer es que esto es un recordatorio de la caída del hombre relatada en Génesis. La pena del pecado era la muerte. Al hombre se le recuerda que tenía un mal principio y que no tiene nada en sí mismo de qué gloriarse. El hombre perverso solo puede producir pecado. La siguiente sección, los versículos 25 hasta el 30, tratan de un flujo anormal. Esta sección da las leyes para la separación de la mujer que lo sufría e informa el hecho de que este flujo contaminaba la cama en que se acostaba y a cualquiera que tocara las cosas que ella hubiera contaminado. También explica la ofrenda que esta mujer debía traer cuando estuviera limpia de su flujo. Esto nos da una percepción sobre la condición de la mujer que sufría el flujo de sangre y que vino a Jesús para ser sanada. La ley la había excluido de todo contacto con los demás, y sin embargo, ella tocó a Jesús. La ley la había excluido del templo y de la adoración pública a Dios. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor la sanó y la restauró, y Él alabó su fe públicamente. Jesús, amigo oyente, es la fuente que nos limpia de toda la inmundicia de nuestros corazones.
Y llegamos ahora al aspecto final en este capítulo 15 de Levítico, la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ello. Leamos los versículos 31 al 33 de este capítulo 15 de Levítico. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. En realidad no nos queda mucho tiempo para considerar todo este aspecto, pero quisiéramos mencionar que los pecados sexuales son considerados con mayor énfasis al final de este capítulo tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Terminaremos la consideración de este aspecto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer y repasar el capítulo 16 de este libro de Levítico para estar informado de su contenido y de esta forma acompañarnos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior tocamos brevemente en el último aspecto que estamos considerando en nuestro estudio del capítulo 15 de este libro de Levítico. Este aspecto es la repugnancia de los flujos y los reglamentos para ellos. Así es que vamos a leer hoy una vez más los versículos 31 al 33 del capítulo 15. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Los pecados sexuales son los que se consideran con mayor énfasis al final del capítulo 15 tocante a los flujos. Esto se refiere a las enfermedades sociales, enfermedades venéreas, y la muerte era la pena por no obedecer los mandamientos que controlaban los flujos. Esto no es un asunto trivial para con Dios, amigo oyente. Los pecados ocultos del creyente no pueden ser pasados por alto. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una lección en todo esto para los creyentes. Pertenecemos a Dios y somos templos del Espíritu Santo. El abuso de ese templo puede ser un pecado de muerte. Y no olvidemos que el Nuevo Testamento establece sin lugar a dudas que existe en nuestro tiempo el pecado de muerte. Dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 15, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es posible que un creyente cometa un pecado por el cual Dios lo lleve hasta su presencia. En tales casos, dice la Biblia que no vale la pena orar por tal persona porque Dios se lo va a llevar. Pero ¿cómo puede saber uno lo que es ese pecado? En realidad, tenemos que admitir que no lo sabemos. Pero debemos recordar que Dios trata a los suyos con juicio cuando es necesario. Ahora, eso no significa que todos los que mueren son llevados bajo juicio. Sin embargo, existe el pecado de muerte. Dios lleva a sus hijos cuando continúan siendo desobedientes. La desobediencia puede caer en esta esfera de los pecados secretos.
Todo esto revela que el pecado es detestable y que Dios es santo. Solo la sangre y el agua pueden limpiarnos del pecado. Isaías dice en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El Hijo de Dios tiene que reconocer esto, y entonces confesar sus pecados. Puede haber pecados ocultos o secretos que el creyente no confiese. Si entonces Dios lo mata, no le echemos la culpa a Dios. La culpa la tiene el individuo que rehúsa arreglar sus cuentas con Dios. Una madre bien puede amonestarle a su niño a que no pelee con el muchacho de al lado. Le dice que si no pueden jugar sin pelear, tiene que venir adentro. Ella puede darle esta amonestación muchas veces, pero al fin ella sale y agarra a su precioso Jaimito y lo trae a su casa. Jaimito dice, «Pero mamita, yo no quiero quedarme adentro». Pero en la casa se queda. No quiere quedarse adentro, pero tampoco quiere obedecer. Amigo oyente, Dios gobierna con rigor y exactitud. A veces uno de sus hijos sigue pecando y comete un pecado de muerte. El padre simplemente se lo lleva a su casa y no lo deja más en el mundo. Vivimos en una edad en que el hombre se ha enloquecido en cuanto al sexo. Los pecados sexuales son desenfrenados y las enfermedades venéreas, como ya lo hemos dicho, se han constituido en una verdadera epidemia. Cuán apropiadas son las lecciones que tenemos aquí en este capítulo. Pero me alegro de poder terminar este capítulo porque ha sido una descripción tan fea. Sin embargo, es la descripción fiel y verdadera de la familia humana. Y nosotros, amigo oyente, usted y yo, formamos todos parte de aquella familia. Llegamos ahora al capítulo 16, y es como si saliéramos de las tinieblas a la luz. Hemos salido aquí de un túnel en el capítulo 15, y entramos ahora al sol resplandeciente del mediodía en el capítulo 16. El tema central de este capítulo es el gran día de la expiación, día conocido aún hoy en día por la religión judía como Yom Kippur. Este capítulo contiene algunas de las lecciones espirituales más grandes para nosotros. Los temas abordados hasta aquí en Levítico han sido las ofrendas, los sacerdotes y el pecado. Pero ninguno de estos capítulos ha abordado final ni completamente el problema del pecado. Llegamos ahora sí a un capítulo que abordará el tema del pecado en una forma más completa que cualquiera de los demás. Por lo menos es el que señala en una forma más específica y adecuada la obra de Cristo en la redención. Es una sombra profética de su obra redentora. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Una sombra es un cuadro. Aunque un cuadro no es un buen sustituto de la cosa real o de la persona real, sirve para señalar la realidad. Hace años un señor de apellido Hengstenberg comentó, «La elucidación de la doctrina de los tipos o símbolos, ahora abandonada por completo, es un problema importante para los teólogos futuros». El cuadro tipo de este gran día de la expiación merece nuestro estudio esmerado. El Dr. Kellogg declara el significado del gran día de la expiación de esta manera. Fue quizá la ceremonia más importante y que más caracterizó toda la legislación mosaica. Los rabinos designaron al día de la expiación con una sola palabra, Yoma, o sea, el día. Y era en este día cuando el pecado era tratado en la manera más adecuada que en cualquiera otra ceremonia del sistema mosaico. Note usted en el versículo 16 que dice, «de sus rebeliones y de todos sus pecados». Es un tipo del Mesías que vendría después para expiar todos sus pecados. Luego en el versículo 22 de Levítico 16 leemos, «Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades». Y un versículo antes, el versículo 21, dice, «y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel». Son especialmente notables las expresiones «todas sus rebeliones», «todas sus iniquidades», «todos sus pecados». Esto era lo mejor que la ley podía ofrecer hasta cuando Cristo mismo viniera.
Las instrucciones y restricciones de este día fueron el resultado del incidente histórico que estudiamos en el capítulo 10 de Levítico, de la rebelión y la desobediencia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes entraron sin autorización en el lugar santísimo y fueron muertos inmediatamente por el juicio directo de Dios. Algunos escritores inclusive tratan juntos esos dos capítulos, los capítulos 10 y el 16. El día de la expiación era celebrado en el mes séptimo a los 10 días del mes. Estos números 7 y 10 tienen un significado especial en la mayor parte de las Escrituras. El séptimo mes es el mes sabático y denota reposo y un cese del trabajo. Seguramente no es impropio que este mes fuera escogido para manifestar el reposo dado por la redención que tenemos en Cristo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 10, dice, «Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas». Ahora 10 es otro número sobresaliente en las Escrituras y parece dar la idea de aquello que expresa la perfecta y completa voluntad de Dios. Hubo los 10 mandamientos. Dios bien pudo haber dado otro más, pero no lo hizo. Dios pidió también el diezmo, o sea, la 10ª parte. Y el remanente de Israel se define como la 10ª parte en Isaías 6:13. El número 10 expresa la mente y el propósito de Dios. El día 10º expresa la verdad de que Cristo vino a cumplir la completa voluntad de Dios. Isaías 53:10 dice, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento». Amigo oyente, Él vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en la hora designada. La palabra que significa expiación en hebreo es kafar, y significa encubrir. Dios no quitaba los pecados en el Antiguo Testamento, sino que los cubría hasta cuando Cristo viniera para quitarlos. Y hay muchas referencias en la Escritura que enseñan esto. Veamos los siguientes pasajes. En Hechos 17:30 leemos, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». También el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice, «Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados». También el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 15, dice, «Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna». Y un poco antes, en los versículos 8 y 9, dice, «Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto». El día de la expiación señaló a Cristo y su redención como no la pudo señalar ningún otro sacrificio, ceremonia ni ordenanza del Antiguo Testamento. Revela a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo por nosotros. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este capítulo 16. Como dijimos, el tema central es el gran día de la expiación. Y consideraremos este tema bajo los 3 aspectos siguientes. Primero, la preparación del sacerdote, en los versículos 1 al 6. En segundo lugar, la preparación del lugar, en los versículos 7 al 19. Y en tercer lugar, la preparación del pueblo, en los versículos 20 al 34. Comencemos pues con el primer aspecto, la preparación del sacerdote, y leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 16 de Levítico. «Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. El gran día de la expiación ofreció una expiación por la repentina muerte de estos dos hombres. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en este servicio. Hay una gran cima que separa a Dios del hombre, pero no es permanente, y gracias a Dios por eso. Ha sido salvada. Hoy en día, amigo oyente, Dios ofrece aliento al hombre que viene a Él. Pero usted, amigo oyente, tiene que venir por el camino que Dios ha trazado. Cuando viene así, puede entonces venir con libertad. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22 dice, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 21, versículo 18 dice, Por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La invitación, amigo oyente, es para venir. Y eso quiere decir que debemos venir por el camino que Dios ha dado. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta oportunidad. Le pedimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 16 de Levítico para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita.